Cultivando la Vida es el bloque que tenemos aquí cada 2 semanas. Estamos muy contentos de haber o ser partícipes de un grupo, de una iniciativa que incorpora a un grupo importante de instituciones que se preocupan por un tema del cual se habla poco. Y cuando se habla solo de una perspectiva. Hace poco hemos estado discutiendo el agro. Entonces uno dice que bueno, hay un interés por el agro. No, estamos hablando de la agroexportación y de cómo se hace para que estos que más de 20 años vienen beneficiándose de un sistema y de un régimen, se beneficien por 21 años más. Y esa es la discusión. Cuando uno dice, pero ¿y la agricultura familiar? ¿No es cierto? El agro en términos más comprensivos. No, ese normalmente no se discute. Y de que nos da mucho gusto tener esto. Debo de todas maneras hacer una disculpa. Debíamos haber tenido esto un poco antes en el horario de hoy, pero el programa varió por obvias razones y le pido disculpas a mis invitados, a mi invitada, porque ahora estamos conversando a esta hora, ¿no? Me acompañan Rosario Romero, ella es de Fórum Solidaridad, una institución que trabaja mucho estos temas, pero también los temas de transparencia, temas de corrupción, mucho. Está Gregorio Sáenz, él es de Conveagro, ¿no es cierto?, que es muy representativa en la discusión sobre el agro, y Eduardo Segarra, que es investigador principal de GRADE, que es una de las personas que más conoce este tema, por supuesto, en nuestro país, y tanto ha aportado con tantos estudios y opiniones que siempre va vertiendo. Buenos días, muchas gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros esta mañana. Pues bueno, vamos a comenzar hablando sobre lo que ha sido efectivamente un debate, o se ha planteado con esa pretensión, pero creo que no ha sido del todo satisfactorio, hace poco, y tiene que ver con el cierre de Agrobanco y la creación de Mi Fondo, ¿no es cierto? Esa ha sido un poco la discusión. Y a mí me parece que en estos casos, yo veía cuando esto se dio, un titular de una perspectiva en el comercio y uno distinto en la República. Entonces uno dice cuál de los dos está en la perspectiva en la que uno tiene que seguir estos temas, y tal vez ustedes nos puedan aclarar cómo va eso, ¿no? Unas primeras reacciones. Tal vez conversemos con Eduardo sobre digamos, dónde centrar la atención en una discusión de esta naturaleza, los pros y los contras de lo uno y lo otro. Sí, a ver, bueno, gracias por la invitación. El tema agrario efectivamente es un tema que está muy descuidado. El mensaje presidencial último apenas hubo un renglón diciendo 2 cositas pequeñitas sobre el sector agrario. No hubo realmente una atención a algunos temas urgentes. Pero siendo inclusive un renglón, ¿ese renglón decía algo significativo sobre un tema importante o no? Tampoco. No, decía algo sobre un plan de cultivos que todavía no sabemos bien de qué se trata. Ya, bueno. Y efectivamente lo de siempre, ¿no? Las agroexportaciones, ¿no? Es lo único que los mensajes presidenciales dicen. No se habló de Agrobanco, y eso es gravísimo porque Agrobanco, estamos en una etapa donde el gobierno ha cometido una serie de errores muy graves que llevan que en la práctica en este momento los agricultores peruanos ni tengan Agrobanco, ni tengan nada alternativo, y todo esto está en una situación de total parálisis. Es una institución que está a punto de ser liquidada por la Superintendencia de Banca y Seguros. Ya Agrobanco está en un nivel de moratoria y de default que ya por ley la Superintendencia en este momento puede liquidar Agrobanco en cualquier momento. El Congreso no ha ni siquiera discutido a fondo la propuesta que ha planteado el gobierno, porque la propuesta que ha planteado el gobierno es bastante absurda. Ha planteado crear una sociedad anónima llamada Miagro. Miagro, yo dije Mi Fondo, pero Miagro. Miagro se llama. Nadie entiende por qué una sociedad anónima. Además, planteó primero que no iba a ser supervisada por la Superintendencia de Banca y Seguros, pero ahora está diciendo que no, que va a haber, que cree que sí puede lograr. Entonces un arroz con mango, como dirían los agricultores. Y en la práctica lo que esto hace es implica una total improvisación. Desde que empezó el gobierno del señor PPK, claramente hubo una intencionalidad de tirarse abajo a Agrobanco. Yo creo que eso es parte de lo que está pasando. Obviamente hubieron problemas traídos del gobierno anterior, porque Agrobanco empezó a prestar al sector agroexportador, que no era su competencia, empezó a dar préstamos no sostenibles, pero el actual gobierno efectivamente ha profundizado y ha llevado a la crisis actual, de la cual en realidad no sabemos cómo va a salir. Yo le solicitaría al ministro de Agricultura que plantee con total claridad cuál es su solución a este problema. En realidad
En el transcurso de los próximos días la superintendencia puede estar liquidando Agrobanco y se acabó la discusión, ya no hay más que discutir. O sea, no en el marco de una reforma, sino en un marco, ¿sí? en el marco de está obligado sacarlo de... la superintendencia, cuando una entidad financiera está en una situación de insolvencia, está obligada a liquidar la institución. Si el gobierno dijo, si el Congreso no nos hace caso, vamos a dejar que la superintendencia liquide Agrobanco. Bueno, así están las cosas. Y el Congreso en realidad escuchó a los ministros de Economía y de Agricultura. La mayoría de los congresistas de la Comisión Agraria dijeron que ellos no quieren la liquidación de Agrobanco, pero se quedó ahí el tema, ¿no? Entonces, estamos ante esta situación y ya con Beagro y otras instituciones del sector agrario han señalado que esto es inaceptable, que se está destruyendo la única institución especializada en financiamiento agrario, que el gobierno no ha presentado una propuesta seria y no tiene claridad de qué hacer con esto. Y la verdad que esto es lamentable porque estamos hablando de 2 millones de pequeños productores en el país que otra vez son dejados a la deriva y sin ningún tipo de atención. Sí, quería preguntarle ahora a Gregorio Sáenz de Compeagro justamente a propósito de la referencia que hace Eduardo, ¿no? Es decir, este es un problema que no generan los 2 millones de agricultores y son los que se perjudican porque se distorsionó, ¿no es cierto? Es decir, le dan préstamo a los grandes y los chicos se perjudican porque los grandes no pagan, más o menos. Claro. ¿No? ¿Y cuáles son, para ir, digamos, abriendo, sí todavía en, como bien ha hecho Eduardo Segarra, en caracterizarnos un poco el problema, pero ir a avanzar un poquito, Gregorio, en hacia dónde ir, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las salidas? ¿Qué cosas están planteando ustedes? Claro, en principio partimos de que el Perú, o sea, la agricultura, o sea, debe tener una banca que incentive, que fomente, digamos, las inversiones en los sectores donde más lo necesita. Estos 2.3 millones de productores, obviamente, son desatendidos frente, por ejemplo, a una ley, esta ley 27360, que es prácticamente le otorga subsidios a las empresas agroexportadoras y sin embargo los productores de pequeña y mediana escala nos quedamos, digamos, si se liquida el banco sin financiamiento, con una entidad que estaría a la deriva, con cambios que no están referidos y no están considerados, por ejemplo, en este proyecto de ley, como por ejemplo, ya acaba de decir Eduardo, digamos, mi agro va a estar solo por la versión del ministro, supervisado por la SBS. Sin embargo, en su propuesta original no aparece eso. Yeah. No aparece eso. Es una improvisación, en realidad. Han visto que está en quiebra, han dicho vamos a hacer algo antes que nos explote esto en la cara y han ideado una cosa que no saben cómo llegar. Por supuesto, y además solamente están pensando en el corto plazo. Claro. No en una agricultura, digamos, creciente, en una agricultura, por ejemplo, como el caso particular de mi sector, la palma aceitera. Ajá. Por ejemplo, se necesita créditos pues a largo plazo, se necesita pues un paquete financiero adecuado para poder realmente impulsar este sector que puede generarle muchos ahorros al país, ¿no? Entonces no puede ser posible que menos de 1% de los clientes pueda tener pues el 26% de las colocaciones y es el que más problemas ha generado este sector. En ese contexto, nosotros consideramos que el Estado debe tener una posición más clara de no dejar que se muera el agrobanco. Ajá. O sea, no dejar que se muera porque realmente el sector agrario necesita de una entidad financiera, o sea, supervisada, claro, con mejores productos financieros, que realmente vaya para el productor. O sea, que focalice bien ahí donde hay necesidad. Por supuesto. Y no le siga prestando o dando plata a los que tienen posibilidades de otra manera generarse también propios recursos. Por supuesto. Los otros sectores, en principio tienen esa ley de agroexportación. Segundo, sí, pueden acceder a créditos de la banca comercial.
y no tendríamos que haber tenido todavía en esto, llegar a estos problemas. Ajá. Por otro lado, ¿dónde está la supervisión también en el agrobanco? O sea, no puede ser posible que más del 50%, o sea, digamos, de tus ingresos, puedas destinar a costos operativos o costos de administración. ¿Dónde está una fiscalización? ¿Dónde está FONAFE? ¿Dónde está hasta la misma superintendencia? O sea, no hay cuando uno ve las memorias, o sea, ve las memorias, ve las memorias auditadas, no hay alertas. No hay alertas, o sea, digamos, ha sido una crisis que, digamos, no se ha visto venir o no han querido ver que se está viniendo, ¿no es cierto? Que sería... Si esta crisis ha sido de alguna manera generado por el gobierno, de alguna manera que ha controlado esta entidad, tener, digamos, otra institución como Miagro, o sea, no te garantiza resolver el problema, ¿no? Es como, claro, ver la perspectiva más coyuntural y más, digamos, en sus consecuencias concretas, reales, ahora, ¿no? Es como que discutas la sobreproducción de la papa, comprando la papa a los paperos que ahora no tienen dónde venderla y no generar sistemas de planificación adecuados para que no vuelva a suceder. La lógica de siempre. Rosario Romero de Fórum Solidaridad, ¿cuál es la mirada que tienen ustedes sobre esto, ¿no es cierto? También aquí han hecho referencia a las que no han ido a advertencias en el camino, dando cuenta de que estaban caminándose hacia una crisis que, como Eduardo ha dicho, puede terminar en la quiebra. En fin, ¿cómo ven este tema ustedes? Mira, para nosotros la situación es bastante seria, en la medida de que, si bien Agrobanco en sus estatutos ha tenido establecido que tenía que orientar sus créditos a los pequeños agricultores, es cierto de que ha sucedido todo lo contrario. Consideramos nosotros de que debe investigarse bien, porque hay que tomar las previsiones del caso, es decir, sabemos que al interior de Agrobanco se modificaron los instrumentos para poder dar los préstamos a estas grandes empresas, ¿no? Entonces creo que se tiene que mirar bien para poder prever que no vuelva a suceder, ¿no? Claro. Entonces para nosotros eso es grave, pero también lo más grave es que Agrobanco o cualquier palanca financiera con el que se cuente debe estar realmente al servicio de los agricultores, de los pequeños productores, de los agricultores familiares. Mira, no es casual que la pobreza y la pobreza extrema esté centrada en el campo. Mientras el presidente en el discurso efectivamente da una línea para los planes de cultivo que implicaría la planificación del cultivo en adelante para que el gobierno no tenga que volver a comprar papa, ¿no es cierto? No quiere decir que eso va a solucionar el problema en el campo. Ese es un paraguas que se abre en ellos para en adelante no estar en estos apuros. Pero lo cierto es que se olvidan lo que está pasando al interior del país. Se está gobernando de cara al mercado externo, de cara a lo que la economía global estaría demandando de nosotros. Además convencidos que somos un país primario exportador, entonces como tal tenemos que producir, vender hacia afuera sin poner valor agregado. Por lo tanto, nuestras condiciones de crecimiento de nuestra economía se sustentan solamente con el incremento del costo de los metales, ¿no? Pero que eso, particularmente el cobre, que eso puede durar hasta este año y el siguiente nos volvemos a caer. Entonces, no hay la preocupación de gobernar para el bienestar del ciudadano. Lo que hay es la preocupación de responder a lo que el mercado global demande. Como que eso nos permitiría incrementar, claro, los ingresos, pero a la larga
de los billetes verdes no comemos. Claro, además, digamos, con un Estado que no funciona y que es centralmente corrupto, como estamos viendo, la gente no ve los beneficios que llegan ni siquiera por impuestos, y eso si pagaran todos los impuestos que deberían esas empresas también, ¿no? Pero quería regresar haciendo o tomando nota, preguntarle a Eduardo por lo que dijo Rosario también. Eduardo, tú has tratado y has estudiado mucho el tema de la relación que hay, por ejemplo, entre la agroexportación y la mejora de las condiciones de la gente que vive en esas zonas, y digamos claramente la reducción de la pobreza, por ejemplo, no ha variado nada, ¿no? Pero quería preguntarte por el lado de qué cosa es lo mejor hacer ahora. O sea, está claro que acá hay un problema, ¿no es cierto? Ya ustedes lo han dicho bastante bien, pero ¿hacia dónde tendría que ir la solución de este tema? Sí, Láser, a ver, yo creo que lamentablemente, dado el tremendo desmanejo que ha habido en este tema, y yo incluso tengo sospechas que lo han hecho a propósito, es decir, han enviado al Congreso una propuesta absolutamente inviable, para que el Congreso al final diga esto no tiene sentido, y obviamente pasen los días y la superintendencia liquide la institución. Yo creo que eso es lo que está pasando. Creo que el ministro de Agricultura está siendo usado un tanto por el Ministerio de Economía y Finanzas, que en realidad es el gran responsable también. Acordémonos que cuando asume el presidente de PPK, el ministro Torne de Economía, él nombra a Richard Hell presidente de Agrobanco. ¿Y quién es Richard Hell? Richard Hell es un funcionario de larga trayectoria del Banco de Crédito del Perú. Todos sabemos en los ámbitos del sector agrario que el Banco de Crédito, desde la creación de Agrobanco, ha insistido y planteado que se liquide porque es competencia desleal, ¿no? Incluso presentado al INDECOP y demandas contra Agrobanco. Porque la banca privada no quiere ningún el que nombraron tipo como gerente o como presidente estaba en contra de lo que estaba haciendo su propia institución. Es algo que hasta ahora no se explica muy claramente, porque justo cuando entra el señor Richard Hell empiezan a haber estas ideas de que el Agrobanco está quebrado, la moratoria sube de 3 a 10% en el periodo del señor Hell, y luego esto se vuelve una bola de nieve, y la moratoria ya llegó al 50% en el lapso de este gobierno, donde, como bien decía Gregorio en la conversación previa, ya tenemos 3 ministros y tenemos la verdad que un desmadre en el sector agrario. Esto que se está haciendo con Agrobanco me parece que es una agresión, y yo creo que hay intereses ahí atrás que no están muy claros y que deberían explicarse. Coincido que hay que hacer una profunda investigación, tanto de por qué se cambiaron políticas fundamentales de darle préstamo a empresas que el Agrobanco jamás debió darle, pero también cómo acá ha habido una política explícita para que la institución se lleve a la liquidación. Estamos hablando de 2.000 millones de soles de colocaciones de Agrobanco. Actualmente uno diría, ¿quién va a devolver créditos a Agrobanco en esta situación? O sea, en realidad lo que está pasando es que los contribuyentes vamos a tener que al final terminar pagando unos créditos a estas empresas, sobre todo grandes empresas, y como siempre la política va a favorecer a los grandes intereses. ¿Qué se puede hacer? A ver, hay una opción, como bien plantea Conveagro, de reconstruir Agrobanco, de darle una posibilidad de plantearse un nuevo escenario. Esa es una opción. Yo también creo que hay que plantear otra opción. Yo hace mucho tiempo vengo planteando que en el Perú deberíamos usar el Banco de la Nación, que es una institución muy grande que tiene agencias en todo el país, tal cual. Que podría ser la gran institución como lo tiene Chile. Ojo, en Chile el Banco del Estado de Chile sí le presta a la agricultura y capta ahorros de los agricultores. Acá, que supuestamente somos que el modelo chileno y el modelo chileno, hay una tremenda oposición a que se utilice una institución tan importante para el interior del país como el Banco de la Nación para reconstruir un proceso de financiamiento y captación de ahorros de los sectores rurales y de la agricultura. Esa es otra opción. Los congresistas pueden tomar y decir, vamos a hacer normas que abran la posibilidad de que el Banco de la Nación se convierta en una institución fundamental para el financiamiento agrario y rural, supervisado por la Superintendencia de Banca y Seguros, y efectivamente tengamos algo que realmente funcione. Agrobanco, lamentablemente, como fue diseñado y como ha venido
años funcionando, solo llegó a prestarle en su mejor momento a 100.000 productores pequeños de más de 2 millones. O sea, igual es una institución limitada, claro, a la cual además se le decía tienes que competir con el privado en igualdad de condiciones, ¿no? Y obviamente eso llevó a que cometa una serie de errores y termine en esta situación. Entonces, esta segunda opción creo que los congresistas y el país debería discutirla en serio. El Perú necesita una banca de fomento, una banca que apoye al pequeño productor, con infraestructura, además que capte ahorros, porque el productor no solo requiere crédito, también necesita dónde ahorrar, necesita dónde poder tener instrumentos financieros. No, o sea, digamos, es un tremendo negocio también, ¿no? Sabiendo la perspectiva de la rentabilidad. Pero la banca comercial no le interesa al sector rural, el sector agrario, pero tampoco quiere que haya otros ofreciendo los servicios. Entonces, ya es hora que el Estado peruano se ponga los pantalones, como han hecho muchos otros países que tienen banca de fomento agrario y rural, y tengamos una alternativa seria y de fondo para resolver este problema. Gregorio Sáenz de Conveagro, también de esta lógica más bien propositiva en torno a qué cosas están planteando ustedes se debe hacer. Claro, igual nosotros planteamos replantear el agrobanco, o sea, no dejarlo morir. Aquí nosotros como país, o sea, como Perú, queremos ser totalmente contrarios a lo que pasa inclusive en nuestros propios vecinos. O sea, por ejemplo, Colombia tiene una institución como Finagro, o sea, que realmente promueve y genera desarrollos en el campo. ¿Por qué no aprender de esas experiencias? Estamos hablando de Colombia, ¿no es cierto? La Colombia de Uribe, la Colombia de Santos, la Colombia, o sea, digamos, no es una cosa, porque claro, mucha gente podría, o alguna gente podría decir, no, porque eso es de un banco agrario, es pues muy estatista, no, digamos, son países que tienen más bien perspectivas políticas distintas, un ¿no? país que ya entró en el nivel de la OCDE, o sea, un país... Sin mucho aspaviento, o sea, sin tanto... Con una posición clara de desarrollo. Claro. O sea, yo creo que como hay que un poco decirle la verdad acá, porque yo creo que aquí se prioriza el modelo importador. O sea, se prioriza la mano de obra barata, porque el subsidio, o sea, dejar de lado sin créditos a los productores es restarle oportunidades. ¿Eso qué significa? Empezar a vender mano de obra barata. ¿Y quiénes van a captar eso? Las empresas agroexportadoras. Romper el tema de fomento significa, inclusive con este mi fondo, incrementar los costos del crédito, porque como ya no es una entidad bancaria, este nuevo fondo, o sea, estos créditos tendrían que pagar el IGB. Entonces, si desde ya los costos del crédito en el agrobanco han sido altos para poder desarrollar, no, son ya, digamos, peores. Incluyendo el IGB, y escuchaba, por ejemplo, en el Congreso el ministro decir que habría que ver una política para poder de una vez cambiar quitar el IGB. Otra vez, no está en el proyecto. No está por lo menos ni siquiera una tasa referencial. Yo entiendo que, por ejemplo, si yo hago un proyecto, yo tengo que tener por lo menos una tasa referencial. No, digamos, para justificar una medida como esa tiene que poner, claro. Entonces, pero consideramos que esto... Ahora, pero aquí estamos, la verdad, frente a un no debate, frente, digamos, a una idea y concepción clara de se tiene, yo también creo que ir a la liquidación, esa es un poco la lógica que ellos mantienen, y tan existente el debate que yo le voy a asegurar y voy a hacer una apuesta con nuestros oyentes que están ahorita siguiendo escuchando, que si alguien me escribe en los 2 siguientes minutos el nombre del ministro de Agricultura, yo se lo agradecería, porque yo no sé cómo se llama. A ver, lo que quiero decir es, no es un ministro que esté discutiendo, que esté planteando, no sé, digamos, si ya varios no se conocen, a él se le conoce menos. Pero, a ver, en esta misma línea, Rosario, ¿cuáles son las reflexiones de usted? Las reflexiones que hay en Fórum al respecto es de que hay una despriorización de los problemas del país, ¿no? Uno de los problemas es la pobreza extrema en el sector rural. Ajá. Y ahora que hablamos de agrobanco, estaríamos hablando que dónde está el campo en estrategia de desarrollo del país, porque no podemos pensar
que vamos a entrar a la OCDE, que somos un país desarrollado cuando tenemos la situación que tenemos en el campo. Desarrollo rural, desarrollo en general son dos caras de la misma moneda. Sí. Entonces, no se puede hablar de desarrollo del Perú sin desarrollo rural, por un lado. Y la base en el desarrollo rural, sin duda, está en la agricultura familiar. Son 2.200.000 familias que están sus actividades están en la lógica de agricultura familiar. Y no solo es siembra, producción agropecuaria, manejo de bosques, pesca artesanal, artesanía, en fin, hay una diversidad de actividades dentro de la agricultura familiar que exigen que el país los tome en cuenta y mi agro tendría que estar también planteado en esa racionalidad. No se trata solo de créditos para la siembra, se trata que mi agro sirva para mejorar las condiciones de vida de la gente que vive en el campo. Claro, ese es el, digamos, ese sentido tendría que tener, ¿no es cierto? Pero efectivamente parece que aquí se está haciendo las cosas de espalda a eso. Ahora, no de ahora, ¿no? De hace bastante tiempo. Sí. Tenemos una comunicación telefónica porque íbamos a esta hora a comunicarnos con Pedro Rodríguez, ¿sí? Estamos, él es representante de Conveagro Regional. ¿Sí ha comunicado? Sí. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo. Muy buenos días. Muy buenos días, gusto de saludarlo. No, al contrario, muchas gracias a usted por atendernos a esta hora. Estamos aquí conversando sobre el futuro de Agrobanco, qué cosa es lo que se requiere hacer. Ahora, estábamos hablando aquí un poco de la discusión que hay de la propuesta del Ejecutivo, de la posibilidad de que puedan liquidar el banco por intervención de la Superintendencia de Banca y Seguro, y estábamos ahora mismo hablando sobre la necesidad y la utilidad muy concreta y práctica que debería tener un sistema de finanzas para el agro, sobre todo el de mediana escala, digamos, o el familiar. ¿Qué consecuencia práctica, concreta va a tener en el ámbito, por ejemplo, de la agricultura más regional, más familiar, el hecho de que se mantenga primero en incertidumbre qué va a pasar con esto y en la eventualidad de que esto desaparezca? Bueno, al respecto, efectivamente, los pequeños productores, los que desarrollamos una agricultura familiar, estamos pues muy preocupados y realmente desconcertados ante esta situación de querer liquidar Agrobanco para generar otra institución financiera que realmente va a generar todo un caos en los pequeños productores por cuanto no tienen una entidad financiera que les va a poder dar los créditos con las garantías o las condiciones que requieren ellos, ¿no? Esto es una situación que el sentir de los productores de Selva Central es después que se reactive la entidad financiera Agrobanco antes de estar generando otras propuestas que en nada favorecen al sector rural especialmente. Sabemos que el sector rural es un sector pues de alto riesgo y el Estado tiene que cumplir su fin de promoción, su fin de fomento, no puede estar ajeno a reactivar esta actividad tan importante que es la agricultura familiar. Sí, ahora sobre todo me imagino en zonas, no solo por su naturaleza misma de riesgo, como usted bien ha descrito, sino en zonas que son más complejas y digamos como las de la Selva Central, donde ya entran a tallar otro tipo de consideraciones, ¿no? Por supuesto, yo creo que el ámbito rural no tiene la infraestructura productiva adecuada, se trabaja en situaciones muy difíciles. Y lo peor que en ámbitos rurales donde no hay entidades financieras que tenemos que recurrir a las grandes ciudades para poder pues realizar nuestras transacciones comerciales. Y eso es un tema que debe ser evaluado con mucha preocupación por parte del Estado y efectivamente ahí tenemos que lidiar con una serie de inconvenientes. Imagínense en el sector cafetalero, que es un sector lícito, claro, que tiene que estar lidiando siempre con los cultivos ilícitos, ¿no? Sí, pues, efectivamente, y ahí, digamos, a ese vincularse, no por voluntad, sino casi por necesidad de convivencia con
instituciones que prestan fondos, pero que son de dudosa reputación también, que hay varias en esa zona, ¿no? Muchísimas gracias, Pedro, por su participación en torno a este debate que estamos dando aquí. Ya para ir terminando brevemente, les voy a dar la palabra a Eduardo, Gregorio, Rosario, para que puedan anotar algo que nuestros oyentes, para que nuestros oyentes se queden, digamos, con las reflexiones finales. Eduardo. Sí, gracias, Glaser. Mira, lo primero es que hay que tener claridad de que el gobierno tiene una intención liquidadora de Agrobanco, que esa intención ha estado clarísima desde el inicio, que esa intención se vio reflejada en las acciones que tuvo desde el directorio, el presidente de Agrobanco en sus inicios de este gobierno, y que luego se ha ido desarrollando y ha terminado en una historia donde una institución, la única institución financiera especializada en la agricultura, termina siendo liquidada. Y lo más grave es que el gobierno no ha planteado una real alternativa. En realidad esto de Miagro no termina de ser una alternativa que veamos con viabilidad. Y por lo tanto, esto va a terminar en una situación donde no hay ningún tipo de atención crediticia para el productor para la próxima campaña, que además ya empezó. Entonces, esa es la realidad de la situación. El gobierno tiene que empezar a reconocer esa situación. Efectivamente, el ministro de Agricultura tiene poquísima presencia en este debate. Además, quien viene tomando las decisiones en el tema es el Ministerio de Economía y Finanzas. Claro. Y eso es una tremenda debilidad, es una manera terrible de manejar el sector agrario. Y creo que todo esto va a llevar a que el sector, los gremios y los productores se movilicen, se muestren su malestar. Hay amplias zonas donde se estaba usando parte del crédito de Agrobanco y donde hay enormes necesidades crediticias que ahora no la van a tener. Y es más, también esto nos afecta a todos los contribuyentes, porque hay 2.000 millones de soles prestados que tampoco van a ser devueltos y que van a salir al final, a mediano plazo, de nuestros bolsillos. Sí. Esto es un real escándalo. Yo no sé si el Congreso en verdad también esté consciente de la gravedad del asunto. Tienen tantos problemas que resolver que en verdad no sé si están en capacidad de enfrentar también este problema, pero yo llamo también a la Comisión Agraria del Congreso a que asuma un rol más activo, invite a diversas especialistas, invite a los gremios, invite a las diversas instituciones para buscar una salida. Yo creo que sí se puede dar una salida legislativa, fortalecer a Agrobanco, darle la infraestructura del Banco de la Nación y convertir realmente esto en una opción importante para los productores. Creo que debe ser la decisión política, pero el gobierno actual la verdad que no la tiene, no la muestra, y lo único que está mostrando es una intención liquidadora y que no haya mayor financiamiento para el agricultor. Sí. Gregorio. Gracias. Coincido con Eduardo, o sea, la opción del Banco de la Nación es importante. O sea, en un principio de alguna manera se pensaba en eso, y porque no o sea, y evitar que el gobierno profundice la dependencia alimentaria. O sea, solamente por decir, por ejemplo, para nuestro sector, como es el sector de la palma aceitera, por decir, 80% de lo que nosotros consumimos en aceite y grasas para alimentos es importado. Ajá. 100% que necesitamos para biodiesel es importado. O sea, somos un país que tiene un potencial para poder cubrir el 100% de su demanda. Instrumentos financieros, o sea, solo están diseñados para el corto plazo. Entonces, si bien, o sea, para nosotros como sector nos interesa tener mantener la banca de fomento bajo ese modelo, o sea, hacer una banca, dar la posibilidad que la agricultura tenga una banca, no un fondo, porque un fondo es manejable. Si ya han incursionado en un mal manejo el agrobanco, un fondo no garantiza absolutamente nada. Sí. No garantiza absolutamente nada. Entonces, en ese contexto, nosotros los productores, o sea, nos sentimos nuevamente golpeados. Nos sentimos nuevamente
excluidos de este desarrollo, y no hagamos pues, o sea, también podemos ser buenos en exportaciones, pero también podemos ser buenos en reactivar, en consolidar actividades económicas que pueden generar más mano de obra y pueden generar ahorros de divisas, digamos, para poder evitar el tema de las importaciones. De acuerdo, muy bien, Gregorio. Para terminar brevemente, Rosario, porque estamos fuera de tiempo. Sí, mira, nosotros colocamos el tema del Banco Agrario en el marco de la Ley de Agricultura Familiar, la 30355, una ley aprobada en el año 2016, donde se establece claramente el rol que le compete al Estado de apoyo financiero para el desarrollo de la agricultura familiar, y le asigna a Agrobanco esta función. El reglamento lo tiene claro, pero es más, ya en el 2016 el gobierno peruano se comprometió a apoyar la agricultura familiar, y actualmente el ministro, que se llama Gustavo Mostajo, el ministro de Agricultura, sí, ¿no? Que se llama Gustavo Mostajo, ya ha firmado 2 compromisos con los países a nivel de región andina, mejor dicho, Perú, sí, Colombia, Ecuador y Bolivia, compromisos de fomento de la agricultura familiar, y lo que firma el ministro lo firma el país. Claro. Entonces, allí hay serias deudas que pagar, claro, ¿no? En relación a los compromisos hacia afuera y la obligación de cumplir la ley. Claro. La ley, bien, pareciera que no existiera, porque sencillamente ni el Ministerio de Agricultura y sus funcionarios lo conocen, sí, ¿no? Pues. Bueno, así están las cosas. Vamos a tener seguramente más adelante tiempo de volver a reunirnos para seguir hablando de estas cosas. Quiero agradecer muchísimo a Rosario Romero de Foro Solidaridad, a Gregorio Sáenz de Compeagro Nacional y a Eduardo Segarra, investigador principal de GRAE, que está con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias. Que vaya muy bien.